Revelado, el pueblo maldito, donde lo sinistro y embrujado expone la oscura verdad, oculta la noche, envolvía a Tlalocan con un manto oscuro y pesado. Las luces de las casas parpadeaban, como si temieran la llegada de la sombra que acechaba en las calles empedradas. Valeria, una madre soltera de 35 años, sentía la tensión en el aire. Desde la trágica muerte de su esposo, su vida se había convertido en un ciclo de lucha y sacrificio. Trabajaba en la pequeña tienda de abarrotes del pueblo para mantener a su único hijo, Emiliano, de 7 años, a salvo. Pero Tlalocan guardaba secretos oscuros. Desde hacía semanas susurraban los rumores del hombre de la noche. Decían que él era el responsable de las desapariciones de varios niños, incluyendo el último que desapareció, un niño que solía jugar con Emiliano. Cada vez que su hijo regresaba de la escuela, Valeria sentía que sus piernas se volvían de plomo al escuchar las historias que traía. El ente que se ocultaba bajo las sombras, listo para atrapar a los inocentes. «Mamá, dicen que solo aparece a medianoche», repetía Emiliano con la mirada llena de miedo. Valeria intentaba racionalizarlo. Era solo un niño con una imaginación demasiado activa, pensaba. Pero cada mirada furtiva de los vecinos, cada risa nerviosa que la sorprendía, la hacía dudar. Una noche, su pálpito se aceleró al encontrar un mensaje anónimo dejado en la puerta. «Sabrás lo que te espera si no te vas pronto». Cada letra parecía comprimirse en su pecho como un puño cerrado. La realidad la golpeó. Valeria miró a Emiliano, que dormía plácidamente, ajeno a la sombra que se cernía sobre ellos. Fue entonces que decidió que huir sería su única opción. En sus entrañas, un instinto gritando, «¡Corran!». Apresadas, se adentraron en la noche oscura, hacia el hospital abandonado en las afueras del pueblo. La leyenda decía que ese lugar, lleno de ecos de risas perdidas, había sido un centro de experimentos horrendos. Valeria sintió que cada paso que daba con Emiliano era como caminar en un sueño aterrador. Las ventanas rotas crujían como si las almas prisioneras gritaran por liberación. En cada esquina, las sombras parecían moverse, y el aire se hizo más denso, como si el mismo entorno las estuviera atrapando. «¡Mamá, mira!», gritó Emiliano señalando. Un rayo de luz de la luna se filtró entre las sombras, revelando un pasillo cubierto de polvo. Detrás de su miedo, ella se sintió atrapada. «¿Qué pasó aquí?», murmuró entre dientes, un escalofrío recorriendo su espalda. Más adelante, murmullos sombríos parecían llamar a su nombre. Momentos de luz y oscuridad cruzaban por su mente, mientras su corazón latía desbocado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Valeria temblaba. Sabía que el verdadero terror no estaba solo en el lugar, sino en los secretos que los pobladores habían escondido durante generaciones. La desesperación la invadió. Escuchó risas descompuestas más allá de las puertas, esas voces que llamaban a los niños, tentando sus inocencias. Sin embargo, la sombra más oscura de todas era aquella figura que buscaba a Emiliano. El hombre de la noche no estaba lejos. El latido de su corazón se intensificó. La interrogante quedó flotando en el aire. ¿Podrían escapar del horror que los rodeaba antes de que la oscuridad los atrapara para siempre? Las paredes del hospital antiguo parecían respirar, llenas de secretos inconfesables que se deslizaban entre cada grieta.
Valeria apretó la mano de Emiliano, quien se quedó inmóvil, su pequeño cuerpo temblando, mientras una cacofonía de risas infantiles resonaba en la distancia. «No debemos quedarnos aquí», susurró ella con voz temblorosa, pero el miedo paralizó sus músculos. Una sombra se deslizó al final del pasillo. «¡Mamá!», gritó Emiliano, pero ella lo tapó con mano rápida, empujándolo hacia atrás, lejos de la malevolencia que parecía cobrar vida. El hombre de la noche ya estaba allí. Los relatos habían sido claros, pero nada podría haberla preparado para esa figura tenebrosa que se erguía en medio del vaho helado. «¡Ven, niño!», resonó una voz profunda y susurrante que reverberó en las paredes. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El terror la envolvía. La silueta, oscura y desproporcionada, parecía inflarse con la niebla, formando brazos largos y afilados que se extendían hacia ella como lianas sedientas de carne. A través de la lentitud agobiada del tiempo, el instinto maternal tomó el control. «¡Corre, Emiliano!», ordenó mientras la figura avanzaba. Las viejas ventanas temblaron como si fueran a estallar. Emiliano no se movió. Las risas se fueron acercando, resonando más nítidamente, como si el conjunto de las almas desaparecidas estuviera allí, llamando a su amigo travieso para unirse a ellos en su destino oscuro. «¡No mires atrás!», gritó Valeria, mientras una parte de ella quería girar y enfrentar su destino, pero sabía que no podía. Debía ser fuerte y proteger a su hijo, aunque el terror se retorciera en su interior y le robara la razón. Chocaron con las puertas en mal estado, empujándolas, deslizándose hacia un vestíbulo cubierto de polvo. Era un laberinto de pasillos oscuros, y la confusión reinaba en su mente. Pero cada paso que daban parecía llamar la atención del oscuro ente que los perseguía. Siguieron corriendo, guiándose por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las rendijas. A lo lejos, se sentía como un eco ancestral, una representación de miles de sueños marchitos. La imagen de Emiliano, con ojos tan grandes y llenos de terror, hizo que el pecho de Valeria se apretara con dolor. «Mamá, tengo miedo», susurró. La vulnerabilidad de su voz era un recordatorio del peligro inminente. Cada niño perdido que había escuchado en las historias pareció aglomerarse en su mente, intensificando la urgencia de escapar. Al final de un pasillo encontraron una habitación que parecía más intacta que el resto. Con la esperanza casi apagándose, empujaron la puerta y entraron. Era un pequeño cuarto de terapia, y entre las sombras había juguetes desechados en la esquina. Muñecas desgastadas, juguetes con ruedas, un perro de peluche que parecía sonreír a pesar del polvo que lo cubría. Emiliano se acercó. Sus ojos brillantes reflejaban una inquietante mezcla de nostalgia y miedo. «Iremos a casa», dijo Valeria, tratando de calmar su propia ansiedad. Pero en ese instante, un crujido se escuchó detrás de ellos. La puerta se cerró violentamente, y en un instante todo se volvió oscuro. El corazón de Valeria se detuvo cuando comprendió que no estaban solos. A través de la penumbra, la figura se acercaba, sintiendo el aire denso entre ellos. Las risas de los niños se convirtieron en lamentos, ejerciendo una presión insoportable. «¿Por qué no vienen a jugar?», dijo el hombre de la noche. Su voz era melódica y grotesca. Al girar, Valeria vio los ojos de Emiliano llenos de terror. Esa mirada la petrificó. La conexión que una madre tiene con su hijo era más fuerte que cualquier otra cosa, y la desesperación la llevó a un grito visceral. Pero antes de que pudiera reaccionar, todo se tornó negro. Mientras Valeria luchaba contra la oscuridad, tenía una pregunta que retumbaba en su mente. ¿Qué esperarían de ella y de su hijo en el juego que el pueblo había olvidado? La sombra se acercaba. Su voz resonaba en su mente mientras el laberinto cruel se cerraba a su alrededor.
El silencio fue ensordecedor, y cuando la luz finalmente llegó, algo aún más aterrador se reveló. ¿Podría haber una forma de escapar de lo que acechaba? La respuesta estaba esperando en las profundidades de la noche, y Valeria estaba a punto de descubrirlo. El aire se sentía espeso y ácido cuando Valeria despertó, aún temblando por la oscuridad que la había envuelto. Permaneció un momento tendida en el suelo, con la cabeza girando y el aliento entrecortado, intentando recordar lo que había ocurrido. La luz que la rodeaba era tenue y sombría. Apenas sabía de dónde provenía. Giró la cabeza y vio a Emiliano, acurrucado en un rincón, con los ojos muy abiertos, reflejando un miedo profundo. «Emiliano, ¿estás bien?», preguntó. Su voz fue un susurro roto detrás de una sensación de pánico creciente. El niño no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a la puerta sellada, como si pudiera atravesar la madera con solo desearlo. «Él está ahí», dijo Emiliano finalmente, su voz temblorosa como un susurro en el viento. «Siento su olor». Valeria se incorporó lentamente, intentando ganar fuerza. «¿Qué olor?», dijo, aunque en el fondo de su ser ya lo sabía. Un hedor a descomposición, a suciedad acumulada, un rastro de almas perdidas, todo lo que había visto en sus peores pesadillas. Se dio cuenta de que las risas y los lamentos habían dejado de ser ecos distantes y se habían transformado en un sinfín de criaturas invisibles que parecían acechar en su mente. Como si en un trance se acercó a Emiliano. «Debemos encontrar una salida». La habitación en la que se encontraban era pequeña, abarrotada de instrumentos y muebles cubiertos de polvo, y sus paredes estaban adornadas con imágenes inquietantes de niños jugando en el parque, pero con ojos vacíos. El aire estaba impregnado de un sabor a tristeza y desesperación. De repente, la puerta comenzó a moverse. Un golpe resonó con violencia, como si alguien intentara abrirla desde el otro lado. Emiliano se aferró a su madre, su frío sudor se transmitió a Valeria, mientras una sensación de impotencia la envolvía. «¡No dejes que entre!», gritó Emiliano. Sus palabras estaban llenas de un pánico que desarmaba cualquier intento de lógica. «¡No podemos dejar que nos atrape!». La voz, aquel susurro profundo y retumbante, volvió a resonar a través de la cerradura. «Es solo un juego, madre. Un juego que ustedes comenzaron cuando cruzaron el umbral de este lugar olvidado». La risa retumbó en el interior de la habitación, retorciéndose en sus oídos como serpientes sibilantes, el sonido sublime, hirviendo en un caldo espeso de terror. Valeria sabía que debía actuar rápido. La puerta estaba a punto de ceder y la sombra del hombre de la noche acechaba justo del otro lado, esperando pacientemente como un depredador que juega con su presa. Se dirigió rápidamente hacia los instrumentos en la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera utilizar como defensa. Emiliano la miró con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué vas a hacer, mamá?». «No tengo idea», respondió Valeria, sin poder evitar que la incertidumbre se filtrara en su voz. «Pero no vamos a quedarnos aquí». Con manos temblorosas, levantó un par de tijeras oxidadas encontradas entre los viejos materiales de terapia. La idea de utilizar aquellas herramientas para defender a su hijo llenó su estómago de un ácido temor. En su mente, un solo pensamiento dominaba: luchar o morir. La puerta se inclinó hacia adentro, y después, un empujón. La sombra comenzaba a deslizarse a través de la rendija. «Jugar es divertido, ¿no creen?», decía la voz, ahora claramente más cerca. «Siempre hay espacio para más en mi colección». Valeria, llenándose de coraje, empujó a Emiliano detrás de ella. «¡No! ¡No te acercarás a él!». Su grito atravesó la sala como un rayo, una invocación desesperada en medio de la desesperación. Pero el sonido de la puerta cediendo se detuvo. Un silencio escalofriante se apoderó del ambiente. Valeria miró a Emiliano.
Sus corazones retumbaban al unísono. —¿Qué está pasando? —preguntó el niño. Ella no se atrevió a responder. Sus instintos le decían que la figura podría haber encontrado otro camino, y así fue. Un susurro, más fuerte que un rugido, llenó el aire. Dentro del juego no hay forma de salir, a menos que alguien más entre. Los ojos de Emiliano se agrandaron, y Valeria sintió su corazón caer al suelo. ¿Qué habían despertado al entrar? La oscuridad empezaba a romper la estructura que los mantenía a salvo. De repente, las imágenes de los niños en las paredes comenzaron a moverse. Sus sonrisas estaban llenas de un brillo maligno, y en sus ojos vacíos había algo más que espera. Había una invitación. Emiliano miró esas caras y susurró: «Mamá, ¿crees que ellos puedan ayudarnos?». La pregunta quedó flotando en el aire, y Valeria se sintió atrapada entre dos mundos. Era entonces cuando oyó el eco de un grito lejano que la sacudió. Un mensaje resonante: «¡Valeria!». La voz era familiar, y trajo consigo una pregunta latente. ¿Podría haber la esperanza de un rescate, o era solo otra trampa, otro juego sádico de aquella presencia que les rodeaba? Valeria se dio vuelta mirando a Emiliano, mientras el horror se abría frente a ellos. «Dame tu mano», dijo ella, y la oscuridad comenzó a retorcerse a su alrededor. El juego comenzaba, y no sabían si habría un final. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la voz continuaba resonando en su mente. «Valeria». El eco era un lamento, como si las paredes mismas intentaran susurrarle secretos que nunca debió conocer. ¿Quién es?», preguntó Valeria, su voz apenas un hilo en medio del desasosiego. Emiliano, con su mano helada entrelazada con la de su madre, la miraba con ojos llenos de ansiedad. Es alguien que sabe más de lo que cree», respondió el niño, los músculos de su cuerpo tensándose como cuerdas de un arco. La angustia le envolvía como un manto pesado. «Escúchame». La voz se aproximó, ahora más intensa, más palpable. «Estamos aquí en este juego eterno, donde las almas se entrelazan. Ven a jugar con nosotros. Ella puede venir también». «¡No!», Valeria gritó, aunque una parte de ella estaba intrigada. ¿Quiénes eran ellos? Las imágenes en las paredes siguieron moviéndose, pero ahora con mayor frenesí. La risa de aquellos niños brillaba como un faro metálico de desesperación. «Emiliano, no los mires», ordenó Valeria, manteniendo su mirada fija en el rostro del pequeño. La oscuridad parecía avanzar, como un río desbordado, amenazante y omnipresente. «Debemos irnos». Con cada segundo, el ambiente se volvió más tenso. Se escucharon pasos retumbando en el pasillo muy cerca. Algo venía hacia ellos, firme y decidido. La sombra de la puerta chorreaba oscuridad, y la figura detrás de ella se burlaba, disfrutando del miedo que pulsaba en el aire. «Hay que buscar otra salida», dijo Valeria, y su decisión se sintió como un rayo de esperanza en medio de la tormenta que la rodeaba. Se giró y examinó la sala, alisando sus pensamientos a través de la niebla del pánico. Buscó cualquier ventana, cualquier rendija por donde pudieran escapar. Mientras tanto, el susurro se hacía más insistente. Era casi seductor. «Actúen, actúen. Lo que más deseen, lo tendrán. Solo deben dar el siguiente paso». «¡Sálvame, madre! ¡Sálvame!», gritó Emiliano. Sus ojos reflejaban un terror puro que traspasaba el alma. Valeria se dirigió hacia el único mueble que permanecía visible con algo de orden, un viejo espejo manchado que colgaba torcido de la pared. Se acercó lentamente, el miedo la invadía. «Hay algo extraño en los espejos», pensó, como si se quedaran atrapados en los reflejos de lo que no se puede ver. A medida que se acercaba, la superficie comenzó a vibrar. No mires el espejo», dijo Emiliano, pero era demasiado tarde. La curiosidad de Valeria la había dominado. Lo que vio
la dejó helada. Las imágenes sobre la superficie del espejo estaban distorsionadas, llenas de sombras que danzaban como ecos de un pasado oscuro. Niños atrapados, gritos ahogados, personas, muchas que parecían conocer, atrapadas en un ciclo de terror y desesperación. «No puede ser». Valeria retrocedió, pero su propia imagen la miraba con una sonrisa fría que no le pertenecía. «¿Ves? Los jugarás como lo hiciste al entrar», decía la voz. «Hazlo por tu hijo». Valeria sintió que el mundo giraba. Emiliano la sostenía fuerte, su aliento agitado era una cuerda que la mantenía anclada a la realidad. «¡Esto no está bien!», gritó, y entonces un grito desgarrador proveniente del espejo resonó en la habitación. «Valeria», la voz familiar retumbó nuevamente. «Rescátame. No dejes que se lleve a tu hijo». «¿Papá?», murmuró, el terror llenando su pecho. Podía sentir una grieta abriéndose en su mente, un deseo de cruzar al otro lado. Lo que tenía ante ella no era simplemente un reflejo, sino un portal, una invitación a lo desconocido. «Emiliano, no puedes mirar», dijo Valeria, pero el niño se había quedado paralizado. «Cierra los ojos. Cierra los ojos». Un nuevo horror se desató cuando un frío helado envolvió la habitación. Las risas, antes lejanas, se intensificaron, llenando cada rincón de la sala. «Ya no puedes escapar», murmuraron casi en un coro. La casa estaba viva, y todo lo que la rodeaba clamaba por su caos. En ese momento, la puerta se abrió violentamente, y un torrente de sombra se deslizó hacia ellos, como manos ansiosas buscando un ser que devorar. Valeria supo que el tiempo se había terminado. Sin más opciones, dio un paso adelante, y con una fuerza que no sabía de dónde provenía, rompió el vínculo con el espejo. La oscuridad estalló, el grito del niño se intensificó, y la sala se llenó de un frío que caló hasta los huesos. Y cuando pensó que todo estaba perdido, vio una luz brillante y cálida en medio de la oscuridad. ¿Sería el fin de su pesadilla o el inicio de algo más terrorífico? La luz parecía dividir la sombra, pero con cada paso sentía que el peligro acechaba más cerca. Un último vistazo al rostro de Emiliano iluminado por la luz. «Madre, ven». La pregunta quedó en el aire mientras el juego se intensificaba, dando paso a una verdad que esperaba ser revelada. ¿Qué sacrificios tendrían que hacer para liberarse de aquel infierno? La luz irradiaba del espejo como un salvavidas en medio de un mar tempestuoso, pero también mostraba la cara aterradora de lo que acechaba en las sombras. La sala vibraba, y cada segundo que pasaba, la presión se intensificaba, como si el aire mismo asumiera un peso mortal. Valeria buscó en los ojos de Emiliano la decisión que ambos necesitaban, pero vio solo el miedo reflejado en su pequeño rostro. «¡Vamos!», gritó ella, tomando la mano de Emiliano y arrastrándolo hacia la luz. Pero a medida que avanzaban, la oscuridad daba zancadas hacia ellos, como un ser maligno que no se resignaba a perder su presa. Las risas resonaban y se entrelazaban con el llanto de aquellos que, según la voz, ya jugaban el terrible juego. «No, Emiliano, no mires atrás», insistió Valeria, sintiendo que la salida se desvanecía frente a sus ojos. La luz brilló más intensamente, momentáneamente cegándola, y aunque deseaba seguir, la voz irrefrenable la llamó nuevamente. «Valeria, ven». Era su padre, o al menos la forma que había tomado su voz. A su lado, la oscuridad se movía con inteligencia. La casa era un laberinto que desafiaba cada sentido. Las paredes parecían cerrarse, cada grieta exudando desesperación. «¡Cállate!», Valeria gritó sintiendo que su mente estallaba. «No eres él, no eres real». Pero a pesar de su firmeza, la voz continuó resonando. «¿Por qué no intentas? Solo un momento, solo un instante en el que puedes volver a tenerlo. Todo lo que deseas está del otro lado». La luz titiló como la llama de una vela en tormenta,
y el juego de sombras se volvió más frenético. «No te aferres a la luz», susurró el viento, con un aliento frío que erizó su piel. «La luz al final del túnel no te salvará, solo te llevará a un lugar más oscuro». «¿Dónde estás, mamá?», preguntó Emiliano, su voz quebrándose al borde del llanto. La angustia de su pequeño la llenó de rabia y determinación al mismo tiempo. Necesitaba ser fuerte, pero ¿cómo lo lograría en un lugar que parecía querer devorarlos? Sin dejar de correr en dirección de la luz, Valeria se lanzó hacia el espejo, que ahora vibraba con una energía casi palpable. La risa de los niños se convirtió en gritos de horror, y la oscuridad pareció chisporrotear con cada paso que daban. «Mírame, Emiliano», le ordenó, tratando de anclar su mirada al torneado rostro que se reflejaba en la superficie. «Confía en mí». El niño la miró, y por un instante, Valeria vio que su miedo comenzaba a desvanecerse. Pero justo en ese momento, la figura del padre tomó forma tras ellos. Un espectro tembloroso, su rostro distorsionado, extendió una mano que parecía anhelar el contacto. «¡Valeria! ¡No dejes que se lo lleve!». La voz del oscuro reflejo era mezcla de súplica y amenaza. La sala estalló en ecos de cientos de almas, y el frío se convirtió en un zumbido agudo que retumbaba en sus cabezas. Todo parecía desmoronarse a su alrededor, hasta que, en un último intento por alcanzar la luz, Valeria gritó con todas sus fuerzas: «¡Te elijo, Emiliano! ¡Eres mi verdadera salvación!». La luz se intensificó, y el espejo estalló en fragmentos que volaron como un torrente brillante. Las sombras chillaron y retrocedieron, pero no antes de que la figura del padre muriera entre sollozos. Sin pensarlo, Valeria se lanzó hacia la luz, empujando a Emiliano frente a ella. Sentía el impulso de vivir, de salir, pero las manos del espejo seguían tratando de arrastrarla de regreso a su frío abrazo. La explosión luminosa la envolvió, y cuando pensó que todo había terminado, la luz se desvaneció repentinamente, dejándolos en un silencio abrumador. La sala se había ido, y en su lugar había un camino desolado, empedrado y oscuro. Valeria entrecerró los ojos, y en la soledad del sendero, el eco del susurro se reabsorba a su alrededor. El juego no ha terminado, solo ha comenzado. Emiliano, abrazando la mano de su madre, comenzó a caminar hacia lo desconocido, mientras sombras ambiguas se movían entre los árboles. Algo más acechaba en la oscuridad. ¿Sería otro juego? ¿Otra ilusión? La sensación de que estaban lejos de la salvación pesaba sobre ellos como una losa. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Emiliano, su voz temblando como hojas secas cayendo al suelo. Valeria no sabía qué responder. La oscuridad había renacido, y la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué nuevos horrores ocultaba el camino? El sendero se extendía ante ellos, serpeando entre árboles de troncos retorcidos que parecían asomarse con curiosidad inquietante. Valeria apretó la mano de Emiliano con aún más fuerza, sintiendo su pulso vibrar en su pequeña mano. A cada paso, la oscuridad parecía cobrar vida, como si el propio camino protestara su avance. «Mamá, tengo miedo», confesó Emiliano, su voz resonando en la penumbra como un grito ahogado. «No te preocupes, hijo. Estoy aquí, siempre estaré aquí». Valeria trató de infundirle confianza, pero su propio miedo latía en su pecho, fuerte y agonizante. La brisa fría acarició sus rostros, trayendo consigo un susurro que zumbaba como un mosquito inquieto. «Te están esperando». Resonaban las sombras, pero Valeria no quería prestarles atención. Tenían que seguir adelante, aun cuando el ambiente se volvía más opresivo. De pronto, un leve destello de luz delatado entre las ramas captó su atención. Valeria apretó los dientes y se dirigió hacia lo que parecía ser una pequeña cabaña en el borde del sendero. Un rincón de esperanza perdida en ese lugar maldito. Al llegar,
La puerta de madera desgastada, carcomida por el tiempo, se encontraba entreabierta, como si invitaran a los viajeros a entrar. La luz parpadeante de una lámpara interior arrojaba sombras danzantes, convirtiendo el ambiente en un escenario de pesadilla. «Mamá, ¿podemos entrar?», preguntó Emiliano, su rostro reflejando tanto inseguridad como curiosidad. «Vamos, pero con cuidado», respondió ella, mientras su corazón latía descontroladamente. La apertura chirriante se sentía como un eco de advertencia, pero la curiosidad empujaba sus cuerpos a cruzar el umbral. Dentro, el aire impregnaba un aroma a moho y madera en descomposición. Una polvorienta mesa estaba cubierta de objetos olvidados. Un reloj detenido, libros cuyas páginas tenían inscripciones ilegibles, y una muñeca desgastada, con ojos que parecían seguirles. «Esto no me gusta, mamá», murmuró Emiliano visiblemente tenso. La atmósfera densa era palpable. Algo en el aire parecía resonar con tristeza y desesperación, una súplica sorda y agonizante. «Escucha, hijo, a veces las cosas no son lo que parecen», dijo Valeria, intentando transmitir valor. «Aquí podría haber algo que nos ayude a entender lo que está pasando». De pronto, un golpe resonante hizo que ambos se sobresaltaran. La puerta estaba completamente abierta de nuevo, azotada por el viento que soplaba sin compasión. Emiliano se aferró a su madre. Valeria se acercó a la ventana para cerrarla, cuando una sombra rápida cruzó frente a la luz de la lámpara. «¿Viste eso?», preguntó Emiliano con los ojos desorbitados. Solo es nuestra imaginación», respondió ella, aunque su voz temblaba, traicionando algo más que determinación. «Vamos a buscar respuestas». Mientras las sombras parecían cobrar forma, la figura de un niño apareció detrás de un viejo sofá cubierto de telarañas. Sus ojos negros y vacíos llenaron la habitación, y su risa resonó como un canto fúnebre que helaba la sangre. «Los dejé entrar. Ahora no podrán salir», dijo la figura con una voz que era un lamento y una amenaza a la vez. Valeria y Emiliano se miraron, y en esos ojos se reflejaba la verdad. El juego había comenzado realmente. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Valeria, sintiendo el frío helado que la rodeaba. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, y el niño sonrió, desvaneciéndose en la sombra, dejando en su estela un eco que retumbaba en sus corazones. «Los que entran nunca salen», y en la oscuridad que se apoderaba de todo, la lámpara comenzó a parpadear frenéticamente, fluyendo como un latido, mientras el suelo temblaba. Valeria retrocedió, sintiendo que un horror aún mayor rondaba en ese hogar. Y en el silencio sepulcral una pregunta resonaba en su mente. ¿Qué pasaría si el espejo no había sido la única trampa destinada a atraparlos? El viento aulló a su alrededor, como si se burlara de su desesperación. Y ahí, entre lo desconocido y lo inminente, comprendieron que no iban a poder escapar tan fácilmente. Los ecos de la risa del niño resonaban en sus oídos mientras la lámpara parpadeaba como si reconociera el horror que anidaba en la casa. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué fue eso?», murmuró Emiliano, temblando. La criatura, su forma sutil, se desvaneció dejándolos atrapados en la siniestra soledad del lugar. «Debemos salir», dijo Valeria con voz temblorosa, buscando desesperadamente la salida, pero las paredes parecían acercarse, cerrándose como serpientes dispuestas a engullirlos. Un crujido resonó del otro lado de la habitación. Valeria, con el corazón acelerado, se giró hacia el origen del sonido. A través de la penumbra, las sombras comenzaron a mezclarse y tomar forma. «Mamá, mira». Emiliano apenas pudo articular. Sus ojos fijados en un armario antiguo que de pronto se abrió lentamente, como si un aliento helado lo empujara. «¡Back away!», gritó Valeria, empujando a Emiliano hacia un rincón. El armario se abrió por completo.
Dentro, la oscuridad parecía palpitar, como si algo estuviera esperando encontrar nuevas víctimas. «¡No entres allí!». Ella sintió que su voz se quebraba, pero no podía alejarse. Los ojos de Emiliano reflejaban creciente terror. Justo cuando Valeria pensó que su corazón estallaría, un par de manos temblorosas emergieron del interior del armario. No eran del niño, sino de un anciano con el rostro demacrado y lleno de sombras. Su expresión era de una angustia profunda. «¿Eres un prisionero aquí también?», preguntó con voz ronca, temblando. «¿Has venido a liberarnos?». «No, no sabemos qué está pasando», balbuceó Valeria, sintiendo el pánico crecer en su pecho. Pero el hombre solo sonrió de una manera que a ella le pareció torcida. «No, no se puede salir. Señalamos cuando el sol se oculta. Quedan atrapados en el ciclo». El anciano cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, su mirada se tornó siniestra. «Los niños nunca pueden escapar. Están y estarán eternamente». Valeria sintió que el aire a su alrededor se volvía denso y pesado. La frase del anciano latía en su mente como un tambor inquieto. «Emiliano, no le prestes atención», gritó, aunque su propio miedo empezaba a apoderarse de ella. Al momento, el sonido de risas infantiles envolvió la habitación. «Está bien, Valeria, déjalo ir», susurraban las sombras, sus voces un coro agudo y amenazante. «Su alma pertenece a nosotros». Emiliano, paralizado por el miedo, comenzó a retroceder hacia el armario. «Mamá, ¿puedo ir con ellos? Tal vez no sea tan malo», preguntó con timidez, creyendo que allí podría hallar consuelo. «No, hijo, no entiendes lo que dicen. Ese es el engaño». Valeria sintió un sudor frío en su frente. Tenía que actuar rápido antes de que su hijo cayera en la trampa. Juntó valor y se interpuso entre el niño y el armario, su voz ahora firme. «Emiliano, ven aquí, no te acerques». Las risas se hicieron más intensas, resonando como un eco interminable. Fue entonces cuando, en medio del caos, notó una puerta al fondo de la cabaña, pequeña y rota, pero su única esperanza. Entre gritos lejanos, apuró sus pies hacia ella, y Emiliano, atrapado en el hechizo de las sombras, la siguió. «No, volvamos», robaron en sus oídos, pero Valeria se negaba a girar la cabeza. Con cada paso que daba, el escuadrón de sombras intentaba atraerla, pero la determinación de una madre era feroz. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el pomo de la puerta, un escalofrío de claridad la atravesó. «No solo están atrapados aquí». Valeria giró la cabeza, encontrando en las paredes imágenes de otras almas, otras historias como la suya, atrapadas para siempre, mientras el niño de la muñeca comenzaba a tomar forma nuevamente, aún más oscura y retorcida. «Esto es solo el comienzo», resonó en su mente. La puerta se estremeció cuando prensó el pomo, y entre el aullido del viento y las sombras danzantes, el oscuro secreto del pueblo maldito se reveló ante sus ojos. ¿Podrían escapar o serían parte de esa historia eterna? La tensión creció, el terror se abrumó, y Valeria supo que tenían un único intento, y cuando con un tirón decidió abrir la puerta, el suelo tembló bajo sus pies. Emiliano la miró, incertidumbre en sus ojos. ¿Y si es peor? El eco de su propia tragedia resonó en la penumbra. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, y con la decisión a flor de piel, Valeria se dio cuenta de que la única salida podría estar en la realidad que estaba a punto de cambiar, para siempre. Valeria apretó el pomo con fuerza, sintiendo que su sudor mezclado con la adrenalina le resbalaba por las manos. «¡Ahora!», gritó, empujando la puerta hacia adelante. Se abrió de golpe, revelando un pasillo estrecho y oscuro, más allá de lo visible. Olía a tierra húmeda y a algo más que parecía humano. «¿Mamá?», preguntó Emiliano,
titubeante, su voz temblando como una hoja en el viento. El niño se asomó por encima del hombro de su madre. Sus ojos aún buscaban la certeza de las sombras que llamaban. «No quiero ir. Debemos, hijo. No hay otra opción». Valeria empujó hacia adelante, la luz tenue de la lámpara temblando a su lado, su única guía en aquel laberinto de pesadilla. Inhaló profundamente, intentando calmar el tumulto en su pecho mientras cruzaban la umbral. El pasillo se sentía vivo, como si las paredes respiraran a su alrededor. Con cada paso, un murmullo reverberaba. «Déjalos ir. Liberemos sus almas». Aquel susurro comenzó a arrastrarlos, llenando el aire de desesperación. Valeria se obligó a centrarse, recordando el anciano en el armario, sus palabras pesadas como cadenas. «Ellos desean separarte de mí, Emiliano», dijo sin girarse para mirar a su hijo, el odio que sentía por las sombras invadiendo su ser. «Nunca debes creer en lo que dicen». La oscuridad se espesaba mientras avanzaban, las risas de los niños resonando en un eco persistente que parecía girar sobre ellos cada vez más cerca. «Dame tu mano», ordenó Valeria, aferrando con fuerza la pequeña palma del niño, arrastrándolo a su lado. «Sigue mis pasos». De repente, el suelo crujió bajo sus pies, como si la casa viva intentara saborear su miedo. Un retumbar resonó, una oleada de aire helado atravesó el pasillo y Valeria sintió que algo malvado y antiguo las acechaba desde las sombras, esperando el momento de actuar. Un giro a la derecha y allí, en el final del pasillo, una ventana a la luz de la luna brillaba con fuerza, un destello de esperanza en medio del horror. «¡Rápido!», gritó, apurando el paso. Pero antes de que pudieran llegar, una brisa helada los envolvió. «¿Por qué te vas, Valeria?», resonó la voz del anciano a sus espaldas, ahora como un susurro que penetraba su conciencia. «La oscuridad es todo lo que conocen. Devuélvenos lo que nos pertenece». Los muros comenzaron a cerrarse, el espacio marcando un pulso amenazante. Los ecos de los niños se transformaron en gritos que atravesaban su mente. Valeria sabía que si se rendía, Emiliano sería lo siguiente que caerían en esa trampa. «Aguanta, Emiliano, solo un poco más», dijo Valeria, sintiendo que su voz se remontaba a un grito. Pero el pasillo nunca parecía terminar. Se alargaba como un laberinto, enredando sus esperanzas en un laberinto de desesperación. Cuando estaban a solo unos pasos de la ventana, un gran estruendo sacudió las paredes. Emiliano soltó su mano, su mirada aterrorizada capturó la esencia de la angustia. «¡Mamá, no puedo!». A sus espaldas, las sombras se arremolinaban como serpientes, buscando a su presa. «¡No te detengas!», Valeria gritó mientras se lanzaba hacia su hijo, pero un alarido intenso emanó de la oscuridad. Un brazo alargado y negro emergió de la penumbra, tirando de Emiliano hacia atrás. La madre, en un acto reflejo, se lanzó hacia él, sabiendo que no podían separarse. La ventana estaba a su alcance. «¡Sujétate de mí!», aulló Valeria estirando el brazo. La luz lunar brilló intensamente, como un faro que prometía libertad. Pero mientras ella se aferraba a Emiliano, una ráfaga de viento arremetió, llevándolos a los abismos de la oscuridad. Las sombras parecían reír, un sonido horrible y resonante que llenó su corazón de terror. «¿Seréis parte de nosotros para siempre?», resonó aquella voz que les traspasó el alma como un eco de perdición. Con un último esfuerzo, Valeria cerró los ojos y gritó: «¡No!». La explosión de luz iluminó el pasillo, pero la realidad comenzó a desvanecerse. En medio del resplandor, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían escapar del horror o se condenarían a permanecer en la oscuridad para siempre? A medida que la luz les engullía, sintieron que el tiempo se distorsionaba y el futuro se volvía incierto. ¿Qué horror les aguardaba en el otro lado del umbral? Valeria parpadeó cuando la luz la alcanzó.
Un instante parecía ser una eternidad, y cuando abrió los ojos ya no estaban en el pasillo. La angustiosa atmósfera fue reemplazada por una quietud inquietante. Se encontraban en un pequeño pueblo cubierto de bruma, con calles desiertas y casas en ruinas que parecían mirarles con desdén. —¿Dónde estamos, mamá? —preguntó Emiliano, apretando su mano más fuerte. Su voz, aunque parecía más tranquila, todavía temblaba ligeramente. —No lo sé, hijo, pero creo que estamos a salvo, por ahora. Valeria se sintió igual de perdida que antes, pero algo en el aire, una mezcla de nostalgia y terror, le decía que aún no habían escapado de la oscuridad. Las sombras de las casas parecían moverse, como si guardaran secretos que no deseaban compartir. Sin embargo, había algo más, algo que palpaba en sus huesos. Era un murmullo lejano, una canción siniestra que flotaba entre los edificios, tentadora y prohibida. «Debemos movernos», dijo Valeria, intentando olvidar lo que había sentido en el pasillo. Su instinto le decía que no podían quedarse ahí. Comenzaron a caminar, Emiliano pegado a su costado, mientras los ecos de aquella melodía los guiaban. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio, resonando en los altos muros del pueblo. Valeria se detuvo en seco. Su corazón latía descontrolado. —¿Escuchaste eso? —dijo, midiendo la expresión de horror en el rostro de Emiliano. Él asintió, los ojos tan abiertos que parecían a punto de estallar. —Mamá, no quiero volver a casa. Su desesperación rasgó el silencio y el aire pesado que los rodeaba. —No podemos volver, Emiliano. Debemos encontrar una salida —afirmó Valeria con determinación, aunque el miedo comenzaba a colarse en sus pensamientos. —Vamos a ver de dónde viene ese sonido. A medida que avanzaban, la melodía se tornó más clara, transformándose en un canto que parecía provenir de una plaza central. Al llegar, la imagen que se les mostró la paralizó. Un grupo de niños fantasmales danzaba al son de una música que no parecía de este mundo. Sus ojos estaban vacíos y su risa resonaba como el viento a través de las tumbas, iluminados por una luna que brillaba extrañamente cerca. —¡No! —gritó Valeria, pero fue demasiado tarde. La atracción de la música los había capturado. Emiliano, fascinado, comenzó a dar pasos hacia ellos, como si estuviera en trance. Valeria se lanzó hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, un niño con una sonrisa maliciosa se giró. Su mirada era profunda como el abismo. «Ven, ven a jugar con nosotros», dijo el niño, su voz un eco del pasado. «Aquí nunca estarás solo». Valeria sintió que algo frío se apoderaba de su pecho. «¡Emiliano, regresa!», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el coro de risas. El niño sonrió aún más, lanzándose hacia Emiliano. Valeria sintió que el terror la paralizaba. «¡No te lo lleves!», clamó desesperada, mientras las sombras parecían extenderse queriendo engullir todo. «¿Por qué no te unes a nosotros?», preguntó con dulzura perturbadora. «Solo así estarás a salvo». La visión se distorsionó y de repente la plaza ya no parecía una plaza. Las caras de los niños luchaban por salir de una neblina espesa que giraba a su alrededor. Valeria sabía que no podía permitir que se acercaran a su hijo, pero cada movimiento que hacía se sentía como un esfuerzo contra 1000 sombras. «¿Qué predica, madre?», susurró el aire, seguido de un coro de risitas. Las puertas de la locura parecían abrirse a su alrededor. Valeria buscó a Emiliano entre la confusión, su mente intentando encontrar una forma de desenredarse de esa trampa. La oscuridad nunca había sido más palpable, más real. Todo estaba en juego. «No jugaré en su cuento», gritó mientras sus ojos se llenaban de furia y miedo. Pero mientras se preparaba para luchar, la música se detuvo abruptamente, y un silencio helado envolvió la plaza.
Una sombra imponente se formó detrás de los niños, alzando su figura oscura hacia ella. «Serás la siguiente», resonó una voz estruendosa, comenzando a llenar la plaza con un eco sombrío. Valeria sintió que el pánico la invadía de nuevo. No solo estaba en juego su vida, sino también la de Emiliano. «¡Hijo!», gritó. «¡Ven aquí!». Pero algo le decía que el verdadero terror aún estaba por llegar. Todo era un juego para aquellos seres, y la partida acababa de comenzar. ¿Qué sacrificio tendría que hacer para salvar a su hijo? Valeria respiró hondo, inundada de determinación. No dejaría que aquellos niños sin alma se llevaran a Emiliano. Con cada latido de su corazón, la necesidad de protegerlo se intensificaba. «Emiliano, ven aquí», volvió a gritar, esta vez con fuerza, desafiando a la oscuridad que amenazaba con engullirlos. Emiliano, aún atrapado en un trance casi hipnótico, titubeó. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, como si intentaran convencerlo de unirse al juego. Pero los ojos de su madre, llenos de pánico y amor, lo despertaron de su letargo. «¡Mamá!», exclamó, retrocediendo un paso mientras las sombras intentaban acercarse. Valeria sintió su pecho palpitar con un nuevo ímpetu. «No te acerques a ellos, Emiliano. Corre hacia mí». Las sombras comenzaron a alargarse, tratando de arrastrar al niño. «¡Sálvame!», gritó asustado Emiliano, y todo se volvió un caos. Los niños fantasmales comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de Valeria y Emiliano, riendo con crueldad. La figura oscura detrás de ellos creció, revelando su rostro. Una mezcla de desesperación y odio, como si todos los niños perdidos en el pueblo se hubieran transformado en un solo ser. «No hay escape, madre», susurró la sombra, su voz resonando como un eco de todos los sufrimientos acumulados en ese lugar. «Cuantos más aterricen aquí, más fuerte serás». «¡No! ¡No me atraparán!». Valeria se lanzó hacia Emiliano, aferrando su mano con fuerza. «No voy a dejarte ir, siempre lucharé por ti». Sintió que el miedo se transformaba en rabia. Una rabia que brotaba de lo más profundo de su ser. Con un movimiento decidido, Valeria rodeó a su hijo con su cuerpo, creando una barrera entre él y la oscuridad. La luz brilló nuevamente en su corazón, más intensa que antes. «En este juego, somos nosotros quienes decidimos. Me elijo a mí misma y te elijo a ti», declaró, mientras los ecos de la risa comenzaban a desvanecerse. La sombra se encogió, sorprendida por el cambio de energía. «No puedes romper el ciclo», dijo, pero la certeza en su voz vacilaba. Valeria apretó con más fuerza la mano de Emiliano, sintiendo la calidez de su amor fluyendo entre ellos. «Escúchame bien», murmuró Valeria a Emiliano. «Nada puede separarnos si estamos unidos. Nunca olvides el poder que tenemos juntos». La risa de los niños se detuvo. Las miradas de las sombras comenzaban a mostrar miedo verdadero. Dispuesta a luchar, Valeria cerró los ojos y en un acto desesperado se concentró en la luz que había visto al romper el espejo. La energía fluía entre ella y su hijo, creando una burbuja de calor que empezó a expandirse a su alrededor. «Estamos aquí, juntos, y eso nos hace invencibles». A cada palabra, la estructura del laberinto temblaba. «¡No!», gritó la sombra, extendiendo sus manos para tratar de romper la conexión. Pero la luz creció aún más, iluminando sus rostros y llenando el aire de esperanza. En un destello brillante, las sombras soltaron un grito desgarrador, mientras el poder de su amor se hacía más fuerte que el terror que intentaban propagar. De pronto, todo se iluminó con una claridad intensa y ardiente, llevándolos a un espacio en blanco, donde las risas de los niños se convirtieron en ecos lejanos, apenas audibles. Con un último empujón, Valeria y Emiliano fueron empujados a la superficie, como si se levantaran de las profundidades de un oscuro océano. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontraron en el hogar.
La tienda de abarrotes de Valeria estaba intacta, tranquila, como si el horror nunca hubiera existido. Levantó la mirada y vio a Emiliano correr hacia ella, sus ojos iluminados por el amor. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó el niño, su voz llena de alivio. Los dos se abrazaron con una fuerza renovada, y las lágrimas brotaron libremente por el miedo que habían enfrentado juntos. «Sí, hijo, todo está bien ahora», respondía Valeria con ternura, sintiendo que la pesadez de la noche había desaparecido. Sabía que Tlalocán seguiría enfrentando sus propios terrores, pero se sintió fuerte, más fuerte que nunca. Caminaron juntos hacia la luz del día, dejando atrás los ecos de un juego oscuro. Valeria comprendió que el amor de una madre y la valentía de su hijo podrían superar cualquier mal. El pueblo maldito había afectado sus vidas, pero el lazo que habían formado sería su verdadera salvación. Nunca olvidarían lo ocurrido, pero tendrían un nuevo comienzo, y eso era suficiente. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. También es el momento perfecto para darle al botón de like y alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.